mis hermanos, reciban un cordial saludo y espero en el Señor que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con nuestros podcasts de nuestro estudio de la escuela dominical basadas en el libro de Miguel Núñez, Vivir con Integridad y Sabiduría. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 3 de la integridad como un valor deseable, admirable y poderoso. En la entrega pasada, el hermano Elvis nos compartió los 4 primeros poderes de la persona íntegra. Y es que para poder impactar en nuestro entorno, debemos tener credibilidad. Y la única manera de conseguir es a través de una vida íntegra y de una vida recta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio. Amado Padre, te alabamos y te exaltamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, porque tú eres poderoso. Gracias porque nos has guardado y nos has cuidado hasta este día, Señor. En esta hora pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos a través de este estudio, Señor, que este estudio pueda impactar nuestras vidas, que tu palabra pueda traer transformación y cambio en nuestros corazones, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, quebranta nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a desear la integridad, a buscarla, a caminar en integridad, Señor, delante de ti y delante de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estudiar los 4 últimos poderes de la persona íntegra y vamos a tener al final unas reflexiones para poder cerrar este capítulo. Entonces, el 5.º poder de la integridad es que la integridad no solo gana la confianza del otro, sino también su cariño. Y vamos a estudiar el personaje del día, que definitivamente es Daniel. Así es que ubíquese en Daniel capítulo 6 y téngalo allí, medite en este pasaje que está muy interesante, está como de película para sentarse con crispeticas y estudiarlo. Y vamos entonces a meditar en lo que sucedió en la vida de Daniel. Dice que los funcionarios y sátrapas estaban buscando ocasión para que Daniel cayera. Estaban buscando un motivo para acusarlo delante del rey, pero no encontraban ningún motivo. Daniel capítulo 6 versículo 5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían que Daniel acostumbraba arrodillarse 3 veces al día para orar y dar gracias delante de su Dios, así que sabían que la única manera de hacer caer a Daniel era con su Dios. Por eso fueron delante del rey Darío y lo convencieron de que promulgara un edicto en el que sería echado en el foso de los leones cualquier persona que por espacio de 30 días adorara a Dios o a un hombre diferente al rey Darío. Así que una vez este edicto fue promulgado, Daniel fue a su aposento, dice que abrió las ventanas e hizo lo que siempre hacía, orar delante de Dios. Por eso estos hombres fueron y le acusaron delante del rey. Pero lo que vamos a estudiar son los versículos 14 y 18 de Daniel 6. Dice el versículo 14: Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 18: Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Me llama poderosamente la atención esta reacción de este rey. Primero, intentó salvar a Daniel a como dé lugar. Dice que lo hizo hasta la puesta del sol. Pero al no encontrar ninguna manera de reversar este edicto, Daniel sería echado en el foso de los leones. Y en el versículo 18 vemos que el rey se le fue el sueño, se le fue el hambre, incluso hasta las ganas de su entretenimiento, porque dice que ni siquiera instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y yo creo que esta reacción es la reacción de una persona que le tiene cariño y le tiene amor a la otra persona. No creo que nosotros, por un desconocido, nos sentiríamos afligidos, perderíamos el sueño, incluso las ganas de comer, a menos que quisiéramos que nos preocupara esa otra persona. Reflexionamos entonces sobre la reacción del rey Darío. Solo podemos concluir que éste no estuvo tan afligido solo porque Daniel había ganado su confianza. Creo que su reacción nos deja ver que también le había tomado un gran cariño a Daniel. Y es que ese es el poder de la integridad.
que hace que Dios nos dé gracia delante de los demás. Si analizamos la vida de Daniel, incluso de sus amigos, de los amigos de Daniel, la vida de José, que fue un hombre que tuvo que vivir muchos momentos de dificultad, pero en cada uno dice que halló gracia, porque Dios estuvo con él, porque fue una persona que le honró, una persona íntegra. Se ganó la confianza y el cariño de Potifar, del carcelero, del rey, igual que Daniel. Entonces, podemos concluir que la integridad es un reflejo del carácter de Dios. Caminar de esta manera es honrar a Dios. Muy bien, continuamos con el sexto poder, y es que la integridad obliga incluso a nuestros enemigos a reconocerla. Como vimos, la integridad tiene el poder de hacer que incluso nuestros enemigos reconozcan lo íntegro de nuestro caminar. Hay muchas personas que no son íntegras, pero son capaces de reconocer la integridad cuando la ven en una persona. Y esto fue evidente en el andar de Daniel. Vamos a seguir con nuestro pasaje, que es el capítulo 6 de Daniel, y vamos a leer los versículos 4 y 5, porque aquí hay algo muy interesante que destacar de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y fíjense, estas palabras nos revelan que aún los enemigos de Daniel pudieron reconocer hasta qué punto Daniel era gobernado por sus convicciones. Si nosotros analizamos este pasaje, vemos que ellos sabían que la única manera de hacer caer a Daniel era con respecto a su Dios. O sea, ellos sabían la fidelidad que Daniel tenía con su Dios. Y me pregunto, ¿será que quienes nos rodean pueden decir lo mismo? ¿Que somos fieles a nuestro Dios? ¿Que somos fieles a nuestras convicciones? Saben, en la vida siempre habrá personas que estén a favor de nosotros, pero otras no tanto. Como dicen, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre habrá personas que nos respeten y otras que no les agrademos tanto. Y estas personas siempre buscarán ocasión para hablar de nosotros, para señalarnos por ellos. Fíjense, nos dice, y eso que eres cristiano. A veces nos dicen, pero los cristianos no dicen esas cosas, no piensan esas cosas, porque todo el tiempo están escudriñándonos, como los sátrapas hicieron con Daniel. Y igual que Daniel, nosotros debemos andar en rectitud, para que no encuentren razón para señalamiento. Que aún esas personas reconozcan en nosotros integridad, reconozcan coherencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, ya llevamos ¿cuánto? 2 poderes. Vamos con el séptimo poder. El séptimo poder es que nuestra integridad le habla a otros de nuestro Dios. Una vida íntegra no solo obliga a aquellos que están a nuestro alrededor a reconocer esta virtud en nosotros, sino que va mucho más allá. Tiene el poder de hablarle a otros de nuestro Dios. Cuando el rey Darío se dio cuenta de que no iba a poder salvar a Daniel del foso de los leones, habló con Daniel y le dijo, vamos a leer lo que dice Daniel 6, versículo 16, su parte B. Dice que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Este Darío era un rey pagano que estaba ahora convencido de que el Dios de Daniel tenía el poder para salvarlo. Pero él quedó convencido de ello gracias a la integridad que Daniel mostró en su caminar. El rey, dice la Biblia, que se levantó al amanecer y fue a toda prisa al foso y gritó con voz angustiada en el versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey entendía que si el Dios a quien Daniel servía era real, lo libraría del foso de los leones, pues Daniel le había servido con perseverancia
y fidelidad, y definitivamente así lo hizo. Es más, la Biblia incluso aclara que no se encontró ninguna lesión en Daniel. Nuestro testimonio en medio de las dificultades es importante para la expansión de la obra de Dios. Dios se ha propuesto glorificar su nombre de todas las maneras posibles. Dios se deleita en usar la vida de los suyos para reflejar su gloria, y en especial en hacerlo cuando sus hijos están en medio de las peores dificultades, porque es en medio de estas circunstancias cuando la gloria de Dios brilla aún con más fuerza. La falta de un caminar íntegro en los hijos de Dios opaca el brillo de su gloria. Si algo nos ha enseñado la vida de los primeros discípulos, es que cuando estos fueron perseguidos, asesinados, encarcelados, fue cuando el Evangelio de Cristo se esparció por todas partes. Las circunstancias y tiempos difíciles son oportunidades que Dios usa para que hablemos a los demás de Cristo. Y en esta cuarentena, creo que muchos de nosotros hemos aprovechado para hablarle a familiares, amigos, a conocidos, a compañeros, a vecinos de Dios y de su infinito poder. El carácter íntegro de Daniel llevó a un rey a creer en el poder de Dios. Que ese sea un reto diario para nuestras vidas. Que nuestras vidas sean lo suficientemente íntegras, porque son el mejor testimonio para que otros lleguen al Señor, pues validarán el mensaje que predicamos. Bien, hermanos, entonces hasta el momento llevamos por hoy 3 puntos más. Primero, que la integridad no solo gana la confianza del otro, sino que también su cariño. Segundo, que la integridad incluso obliga a nuestros enemigos a reconocerla. El tercer punto que hemos tocado es que la integridad le habla a otros de nuestro Dios. Y por último, el octavo poder de la integridad es que nuestra integridad puede ser usada por Dios para cambiar las leyes. Vamos a nuestro pasaje, que es Daniel 6. Vamos a leer del versículo 26 al 28, dice la Biblia. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La integridad que mostramos en nuestro andar puede hablarles a otro del Dios a quien servimos, y también puede ser usada por Él para cambiar las leyes de toda una nación. Nuestro personaje del día definitivamente es Daniel. Y después de que éste fue sacado del foso de los leones, miremos el impacto que produjo esta experiencia, no solo en él, sino también en el rey y en todo el reino. La vida de Daniel impactó en todo su entorno, el reino donde estaba. Las palabras de este rey pagano me erizan, debo decir. No solo reconoció que el Dios a quien servía Daniel era el Dios verdadero, sino que también reconoció su poderío, el dominio, la gloria y la fuerza de este Dios. Y esto solo lo logra una vida íntegra y el Espíritu Santo obrando a través de esa vida. Cuando caminamos en integridad de corazón delante de Dios, cuando los hombres pueden ver en nosotros una congruencia entre lo que hay en nuestro interior, lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos, cuando esa integridad es observada en nuestro andar, Dios mismo se encarga de bendecirla y utilizarla para producir un impacto en nuestro entorno y para transformar una sociedad. Quizás lo que necesita Colombia, Cartagena, su barrio, su casa, su familia, es que nosotros, sus hijos y sobre todo aquellos quienes tenemos personas a nuestro cargo, reflexionemos, miremos cómo estamos andando, miremos cuál es el testimonio que estamos dando. Pensemos en si estamos realmente viviendo una vida íntegra y dando el testimonio de Dios
porque cuando nosotros andamos en integridad, Dios obra y trae transformación en el entorno, en el lugar donde nosotros nos encontramos. Así que analicemos cuánto hemos impactado en donde vivimos, en donde trabajamos, en nuestra iglesia, dentro del grupo social en el que nos movemos, porque definitivamente los hijos de Dios se reconocen es por sus frutos. Muy bien, hemos terminado así los 4 puntos restantes sobre el poder de la integridad. Realmente la integridad es un valor muy poderoso, como nos hemos podido dar cuenta. Bien, y así concluimos el capítulo 3, pero vamos a meditar en unas reflexiones finales de este capítulo. Primera reflexión. La integridad es tan importante que aún quienes no la tienen desprecian a los que son veraces. Resulta difícil de creer, pero aún personas no íntegras menosprecian a las personas que no son veraces, pues a nadie le gusta ser engañado. Con toda probabilidad, los fariseos no tenían aprecio por Pilato, porque conocían quién era, más bien lo usaban y viceversa. Ellos sabían, incluso Pilato sabía que Jesús era un hombre íntegro y lo reconocía, y precisamente por eso ellos no querían que Jesús siguiera impactando en su entorno. Por eso ellos querían acabar con la vida de Jesús. Entonces aún las personas que no andan en integridad reconocen cuando nosotros somos veraces o no lo somos. Segunda reflexión. La falta de integridad es tan evidente para todos cuando se enseña de manera distorsionada de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que rechazan el evangelio, que rechazan a los cristianos, porque lamentablemente hay muchos en esta grey del Señor que utilizan las enseñanzas de manera fraudulenta para lograr sus cometidos, sus objetivos privados. Hoy vemos los predicadores del evangelio de la prosperidad y muchos los tildan de mercaderes, de que mercan, de que negocian con la palabra de Dios. Y tristemente eso ha perdido mucha veracidad en el pueblo cristiano. Por eso nosotros debemos tratar de redimir esto a través de vivir vidas íntegras, que no nos puedan señalar a nosotros de que estamos distorsionando la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, que seamos íntegros, coherentes entre lo que decimos, pensamos y lo que hacemos. Y la tercera reflexión es que la integridad es tan práctica que aún personas no íntegras pueden identificar cuando no se es íntegro. Esa parcialidad que muchas personas usan a veces se pueden identificar, y hay personas que odian, que rechazan y que critican esa parcialidad, esa subjetividad con la que a veces tratamos las cosas. La integridad es tan práctica, y lo veíamos en las enseñanzas de nuestros hermanos cuando se hablaban de los requisitos de la integridad. Es que debemos ser íntegros aunque eso nos afecte a nosotros mismos. Y todas las personas, todo el mundo, siempre he pensado, tenemos una gran nube de testigos que nos está viendo y nos está juzgando, y el mundo espera que los cristianos seamos personas rectas, seamos personas íntegras. El mundo nos está viendo y nos está juzgando. Por eso nosotros debemos dar el mejor testimonio que podamos dar de lo que es ser una persona de Cristo, de lo que es seguir a Cristo, de lo que es vivir a Cristo, de lo que el evangelio puede hacer y de las vidas que el evangelio puede transformar. Todo esto nos deja ver claramente que la presencia o la ausencia de integridad en una persona es evidente para los demás, aun para aquellos que no la poseen. Pidámosle a Dios que cree en nosotros un espíritu recto, un espíritu íntegro delante de Él primeramente, delante de quienes nos rodean, que nuestra vida sea un testimonio vivo, sea un testimonio palpable de su obra, que seamos congruentes lo que pensamos con lo que somos y que nos permita perseverar día a día en Él. Muchas gracias, mis hermanos, por seguir conectados con nuestra escuela dominical. Sigan conectados con las enseñanzas
y con nuestra iglesia virtual. Bendiciones para todos y hasta la próxima.